ella y platicarnos sobre su tema y enseñarnos si se peinaron o no se peinaron. Todo suyo, el espacio, para que nos platiquen. Bueno, nosotros somos el equipo que va a explicar sobre aminoácidos no proteicos. Está conformado por Jesús Daniel, Elia Patricia, Moreno Vázquez, Charlie y su servidor. Permítanme un momento. La que sigue, Daniel, por favor. Bueno, vamos a hablar principalmente de qué es un aminoácido antes de explicar qué es un aminoácido no proteico. Como bien recordaremos en nuestras clases pasadas de los semestres pasados, pues un aminoácido es una molécula que es, por así decirse, codificada desde el ADN y se va a ver conformado de, bueno, la siguiente estructura se muestra como la del lado derecho, como en su pantalla, es la estructura principal de un aminoácido, donde de un lado va a tener un grupo carboxilo y del otro lado va a tener un grupo amino. Lo que le va a dar la característica de qué tipo de aminoácido es dependiendo de cómo esté formada la R o la cadena de carbonos, que es el radical. Bueno, pues la que sigue, Dani, por favor. Bueno, ahora ya que entramos, un aminoácido, perdón, se me olvidó comentarle que un aminoácido es todo aquel aminoácido que al momento de ser codificado va a formar una proteína. Si le puede regresar tantito, Dani, nada más para explicar bien esta parte. Va a formar una proteína haciendo enlaces, ¿cómo se llama? Peptídicos entre los grupos aminos y los grupos carboxílicos, los cuales van a dar como resultado un agua al momento de realizar, una molécula de agua al momento de realizar esta unión. Al momento de hacer esta unión se van a ir como una cadenita, se van a ir pegando poco a poco y eso es lo que va a dar una proteína y la proteína va a variar dependiendo del número de aminoácidos, del tipo de aminoácidos y su organización. Ahora sí, la que sigue. Y ahora sí, entramos con los no proteicos. ¿Qué son los aminoácidos no proteicos? Básicamente tienen estructuras similares a los aminoácidos, solamente que estos no entran en la formación de proteínas. Se ven más que nada utilizados en otras funciones como son la de estructuración o en este caso de la síntesis en algunas partes de las células, protección, defensa. Y a ver qué otra cosa. Bueno, creo que es eso. Bueno, entre los principales aminoácidos no proteicos, pues tenemos aquí en la imagen que se muestra que es la arginina, la prolina, el ácido acetidina, el 2-carboxilo y la canabanina. La que sigue, Dani, por favor. Bueno, en cuanto a cómo se sintetizan, estos pueden ser ya sea por cambios estructurales en los aminoácidos proteicos existentes, ya sea también por las rutas metabólicas que hacen aminoácidos proteicos o por otras rutas metabólicas. Y también los aminoácidos no proteicos se pueden sintetizar por vías diferentes en un mismo organismo o por un solo organismo se pueden hacer una sola vía. Esto es como es muy especial, es que aquí mi compañero se equivocó un poquito, porque en realidad el aminoácido no proteico se parece mucho a un aminoácido proteico. Entonces, como que es muy especial para biosintetizarlo, que no hay nos dicen que no hay una vía general para todos los aminoácidos. El siguiente, Dani.
Bueno, estos aminoácidos no proteicos no se incorporan a las proteínas de los aminoácidos, de los organismos que los sintetizan. Los organismos que los sintetizan tienen como esa especialidad de diferencial entre el aminoácido no proteico y el Creo que a su compañera se le fue la conexión. A ver si alguien la apoya, por favor. ¿Nadie del equipo nos puede hablar de eso? Yo pensé que estaba abierto mi micrófono, una disculpa. Bueno, en la siguiente parte pues podemos ver que los mecanismos tóxicos, bueno, son típicos de los aminoácidos no proteicos que es que funcionan como imitadores de 20 aminoácidos, como bien lo comentaba mi compañera en esta parte, como lo comenté, no sé si lo dije bien, no me percaté, se parecen mucho, absolutamente son casi idénticos, algunos son derivados de otros aminoácidos, pero se parecen básicamente mucho. Y se incorporan, bueno, esto de incorporarse erróneamente en las proteínas, no, ¿cómo explicarlo? Es que al momento de que se parecen bastante, pues sí llegan a ocupar un lugar que le corresponde. Ahorita posteriormente se les van a explicar algunos aminoácidos que llegan a hacer eso. Pero en este caso ya le dan una estructura muy diferente a la proteína. O sea, la proteína que iba a ser de un inicio ya no lo es, ya cambió su estructura, ya cambió por la unión, los números de carbono, todo eso. Y lo que llega a la producción de proteínas no naturales, así dice por aquí, así, lo que conduce a la producción de proteínas no naturales que que no pueden funcionar correctamente. Bueno, la que sigue. Bueno, pues en cuanto a sus funciones, pues principalmente los aminoácidos no proteicos van a funcionar como un mecanismo de defensa en el uso en cuanto a la planta, y pues también se les puede dar un almacenamiento de nitrógeno. Bueno, su importancia de los aminoácidos pueden ser de la parte ecológica de planta microbio y planta herbívoro. Y bueno, para eso pues tenemos los ejemplos de los aminoácidos no proteicos. Y por ejemplo en la hipoglicina A, es un aminoácido que fue encontrado en el fruto de Bligia sápida. Este aminoácido se inició a relacionar con una serie de vómitos que ocurrieron en Jamaica. Lo que hace este aminoácido es que inhibe la gluconeogénesis. La hipoglicina A es metabolizada por medio de la transaminación y descarboxilación oxidativa del ácido metil en ciclopropilacético. Este ácido forma ésteres no metabolizables con carnitina y coenzima A, los cuales son cofactores necesarios para la oxidación de ácidos grasos. Bueno, encontré un artículo que evalúan las propiedades de este aminoácido. Hacen un extracto del fruto de esta planta. Y bueno, aquí lo que ocupan es son 3 tratamientos de este extracto. Uno es al 50%, uno es al 30% y otro es al 10%. Hacen una comparación de estos extractos con la insulina. Y bueno, en cuanto a sus resultados, bueno, faltó mencionar que este trabajo lo hicieron en ratas. Y bueno, en sus resultados de la comparación
de las concentraciones de este aminoácido en comparación con la insulina, es que pues sí tiene efectos de reducir las cantidades de glucosa que podrían ser de beneficio para personas que presentan diabetes. Y bueno, les voy a mostrar un video sobre el fruto. No sé, ¿me avisan si se escucha? No, no se escucha, doctor. ¿No? ¿No se escucha? No, no escucha, Dani. Ah. Bueno, pues en este video, pues este señor nos muestra que el fruto debe de estar abierto, así como, bueno, se ve en el video, porque cuando se encuentra cerrado, o sea, no se ven las semillas, pues es de que todavía el fruto pues no está maduro. Y es cuando presenta grandes cantidades de hipoglicina. Y pues cuando presenta estas cantidades altas de hipoglicina, pues puede ser mortal para la persona que lo consuma. Y bueno, en el fruto pues hay una parte como carnosa que está abajo de la semilla, que es la que se ve en el video, y pues esa es la que se come. Pero pues mientras no esté abierto, no esté maduro el fruto, pues no es consumible. Vale, igual y nos puede compartir el link por WhatsApp al finalizar la exposición para que lo podamos ver más tarde. Sí, profe. Otro ejemplo de este tipo de aminoácidos se encuentra en plantas, como por ejemplo la Leucaena leucocephalia, que tiene mimosina. Esta planta es utilizada pues para darle de comer al ganado, a pesar de que tiene pues, mm, pues sí, tiene muy pocos nutrientes, pero a pesar de esto pues se ocupa. Eh, bueno, la consumen pues obviamente al comer esta planta y depende de la cantidad, puede que sea tóxica o que no, depende de cómo es pues, que se consuma. Eh, Otra cosa es que ese tipo de aminoácido pues impide la absorción de los nutrientes, así como un impedimento en la digestión. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? La L-canavanina, esta se encuentra en cebollas, frijol de soya y en la canavalina enciformes, perdón. Eh, Esta molécula tiene pues una manera muy útil, por así decirlo, en contra de la herbivoría. Lo que hace es imitar, por así decirlo, a una arginasa. Lo que esta arginasa hace es que se mete, bueno, al ser ingerida por el organismo, pues genera moléculas uniéndose al RNA, pero pues aquí lo que hace al imitarla es que se une en lugar de esta arginasa, lo que hace que formen, digámoslo así, proteínas pues, pues de mala calidad, por decirlo de alguna manera. Esta al ser metabolizada, pues genera ácido guanidino, acético y canalina, algo que impide
pues el correcto funcionamiento de los riñones de los organismos que la consumen. Siguiente. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre esta sustancia que, ay, perdón. Bueno, ahora sí. ¿Sí me oyen? Disculpe. Sí, sí lo oímos. Sí, Charlie. Buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar sobre el ácido acetidina 2-carboxilo o abreviado, o sea, ya menos técnico, ACE. Bueno, pues es un pues, aminoácido vegetal no proteico que es homólogo a un aminoácido llamado prolina. Bueno, aquí les pusimos el equipo y yo pues unos esquemas sobre la prolina que está a su izquierda y sobre este compuesto que le estoy llamando el ACE pues a la derecha. Bueno, pues en este caso, bueno, ya para hablar sobre este compuesto, pues primero pues hay que ver pues estos esquemas y podemos ver que la diferencia entre estos dos compuestos es pues el anillo que se forma, ¿no? Uno tiene 1, 2, 3, 4, 5 y pues el otro tiene 4 carbonos. Esa es la diferencia, pero bueno, tiene pues bastantes implicaciones en cuanto pues, al funcionamiento de esta sustancia. Bueno, pues para hacer historia, se conoce desde 1955. La primera vez que se obtuvo de rizomas y follaje fresco de la planta que ahí tenemos, que se llama Colvalaria majalis, que es de las liliáceas, y también Polygonatum, que bueno, son de la familia, sí, perdón, son de las liláceas. Y aunque se ha encontrado mayormente ahí, también se ha encontrado en la familia Fabaceae, y también en la remolacha de mesa, pero pues en menor concentración. Y bueno, este compuesto, como tal, su precursor es la metionina, y pues la biosíntesis conduce a la formación del ácido 2-desoximugeneico. Perdón, es que como que los nombres no se me pegan mucho. Y bueno, ¿cuál es su función en las plantas? Bueno, su función se ha encontrado que evita la competencia de otras plantas, inhibiendo su crecimiento y los depredadores. Como tal, pues esta sustancia, este compuesto se ha estudiado, aunque bueno, es decir que no muy a detalle, porque pues, no encontramos como que mucha literatura, pero pues de lo poco que encontramos se ha podido ver que tiene pues, efectos teratogénicos y se han hecho ensayos con animales como patos, conejos y hámsters. Pero bueno, eh, ¿cómo es que este compuesto funciona o por qué tiene estos efectos teratogénicos en los animales? Bueno, lo que pasa es que, como les dije, pues es muy similar la prolina y pues, este compuesto. ¿Por qué? Bueno, pues aquí pueden ver el esquema. Pero, ¿cómo es que funciona? Bueno, las proteínas, como ustedes saben, están compuestas de aminoácidos, ¿no? Y lo que pasa es de que a veces, o sea, si está la presencia de este compuesto, a veces las proteínas suelen como que pues, agarrar, pues este me sirve, ¿no? Y pues no, o sea, como que lo toman pensando que es prolina o sirve como prolina, pero no. Entonces causa como que efectos teratogénicos, ¿no? Como causa efectos teratogénicos. En humanos, bueno, se ha visto que causa un mal plegamiento pues en la estructura del colágeno y de la queratina y también de la hemoglobina. Y bueno, esto es lo que les puedo decir de este compuesto. Por favor, Dani, ¿puedes darle a la siguiente? Gracias. Ahora les voy a hablar sobre este compuesto que de forma abreviada se le llama L-dopa o levodopa o dihidroxifenilalanina. Bueno, como que les va a sonar como que muy familiar este de dopa. ¿Por qué? Porque este es el precursor de la dopamina, que bueno, pues en las presentaciones anteriores ya nos dijeron cómo es que este se va sintetizando y bueno, cuáles son sus otros precursores. Aquí nada más pues
como tal, pues nos vamos a enfocar a este. Bueno, el L-Dopa, pues se sintetiza a partir de la tirosina. Y bueno, como tal se ha visto que se encuentra en las semillas de una planta de la familia de las fabáceas llamada Mucuna pruriens. Que bueno, esta planta también, bueno, pues es de origen africano y se encuentra también en la India. Y pues el polvo de semillas comúnmente es a donde se encuentra más concentración de este compuesto. Como les dije, pues es precursor de la dopamina. Y bueno, pues a nosotros, pues ahora sí que, bueno, primero en la planta, ¿verdad? Es que bueno, también su nombre ya se nos ponemos muy técnicos, pues es 3,4-dihidroxifenilalanina, o bueno, como les dije, L-Dopa. Ayuda a las plantas porque tiene un efecto nocivo contra los insectos que pueden ser herbívoros, pero bueno, como pueden ver, pues no a los mamíferos, porque bueno, en los insectos afecta a la tirosinasa, que es lo que les ayuda a formar su cutícula a los insectos. En humanos, bueno, el humano pues, le ha encontrado pues, cierta utilidad porque, bueno, en el mal de Parkinson, como ustedes saben, pues es una enfermedad crónica y degenerativa, pero muchos medicamentos utilizan la dopamina para, bueno, para aliviar estos efectos. Lo malo es que la dopamina no puede pasar la barrera hematocefálica. Entonces lo que hacen es de que utilizan L-Dopa para que, bueno, pueda pasar esa barrera hematocefálica y pues pueda tener efecto este medicamento. Bueno, como tal, pues encontré varios medicamentos y como tal, pues estos son usados desde 1960, aunque bueno, pues he de aclarar que aunque tiene un efecto, ¿cómo se dice? Pues bastante bueno al principio, ya después empiezan a decaer. También, bueno, en plantas también sirve contra otras plantas para inhibir pues el crecimiento y que, bueno, tenga más ventaja esta planta sobre las otras. Por favor, Dani, la siguiente. Bueno, como pueden ver aquí está bueno, dale a la siguiente, Dani, por favor. Bueno, pues estos son los medicamentos de los cuales le estoy hablando. El Sinemet de 25 miligramos y el Madopa. Que bueno, siguiente, Dani, por favor. Como ven, está algo caro. Muy caro. Dale siguiente, por favor, Dani. Y bueno, aquí la metirosina se obtuvieron de los exudados de las raíces de esta hierba llamada Festuca rubra y pues se le catalogó en ese entonces como, bueno, se le cataloga como un aleloquímico. Se atribuye a los aminoácidos no proteicos que se pueden incorporar a la cadena proteica dando una molécula aberrante. O sea, como les dije, con la molécula pasada, pues, o sea, como que pues, sí causa efectos o no permite la buena función de la proteína. Y bueno, siguiente, por favor, Dan. Ya. Ya son todas. Ya terminó. Ya, ok, muchas gracias. Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si la compañera Mónica desea agregar algo ya debido a su ausencia o ya lo dejamos así. A la compañera, no Mónica, Nora, es que se le apagó su computadora, profesor. Perdón, Nora. ¿No ha regresado? Sí, ya regresé, pero no sé si dijeron mi parte o si alcanzaron a explicarlo. Nos comentaron un poquito, pero si no sé si quiera retomarlo. Pues me quedé en que, pues, como las plantas que sintetizan estos aminoácidos no proteicos, tienen esa especial, bueno, esa adaptación para diferenciar entre el aminoácido no proteico y el aminoácido proteico. Entonces, y los aminoácidos no proteicos se ponen como
radicales, radicales libres, por lo que no se unen a las proteínas de la misma planta. Pero al entrar en contacto con las otras plantas es cuando ya actúan como imitador de las proteínas, de los aminoácidos no proteicos, de los aminoácidos proteicos de las otras plantas, y así ya se unen a las proteínas, sustituyendo a los aminoácidos proteicos de la otra planta, y así ya poder hacer ese daño o el tipo de defensa. Pero creo que es todo. Vale, muy bien. A ver. Como lo comentan sus compañeros, la cuestión con los aminoácidos no proteicos es que al final de cuentas son aminoácidos y es bastante sencillo que logren ensamblarse en el metabolismo del organismo al cual atacan. Entonces, la gran función de este tipo de metabolitos secundarios es muy variada, tanto en usos de la misma planta como en aplicaciones que le podemos dar, ¿no? Al final de cuentas, interactúan al igual que los taninos con las proteínas, pero en este caso, formando proteínas, por decirlo así, aberrantes, proteínas que anclan otro tipo de aminoácidos y no terminan haciendo su función concreta o correcta. Lo platicaba uno de los compañeros con la canabanina, que es un aminoácido no proteico que suelen producir las plantas, está presente en muchas de las semillas que consumimos, en el frijol, en el maíz, en el sorgo, en plantas herbáceas como el perejil, el cilantro, la hierbabuena, el brócoli, y el consumo o la ingesta de este tipo de productos no ocasiona grandes problemas en los mamíferos o en la mayoría de todos, ¿no? Pero se ha visto que sí pueden tener ciertas repercusiones en problemas, en personas con ciertos problemas de salud, personas con lupus, personas con leucemia, personas con problemas renales. El consumo constante de este tipo de productos o de este tipo de vegetales o legumbres podría ocasionar que sus afecciones se agraven. ¿Por qué? Porque interactúan con las proteínas renales, disminuyen todavía la función de este tipo de órganos. En los casos de las personas con lupus o con leucemia, llegan a afectar la forma en la cual se ensamblan los eritrocitos, entonces pueden llegar a incrementar la anemia o estos problemas sanguíneos. Entonces, comúnmente en la dieta de un humano normal, de un humano promedio, no suelen tenerse mayor problemática frente al consumo de este tipo de productos. Pero en algunos casos en particular y en específico, los médicos señalan no consumir cierto tipo de productos precisamente por el conocimiento que se tiene acerca del funcionamiento de este tipo de aminoácidos no proteicos, que al final de cuentas es la función que intentan cumplir, ¿no? Funcionar como disuasorios alimentarios para evitar ser consumidos, y aquellos que lo consumen ocasionar ciertos problemas en los organismos que están en contacto con ello, ¿no? Estaba pensando si tenía algo más. Creo que no. Entonces, muchas de las semillas que consumimos contienen este tipo de productos de aminoácidos no proteicos. Las problemáticas o cuestiones que pueden causar son muy variadas. Ya Carlos nos hablaba de muchos ejemplos bastante buenos, porque al final de cuentas van a derivar en enfermedades, en afecciones, en problemas. Perdón, es que estoy intentando arreglar mi computadora. En problemas tan variados como las proteínas que tengamos en el organismo que los consume. Nora comentaba que este tipo de metabolitos secundarios no suele afectar al organismo que las produce, sino únicamente a aquel que las consume. Y probablemente la pregunta es, bueno, si estamos teniendo... denme un segundito.
¿Sí me siguen escuchando? Sí, profe. Vale. Entonces, les comentaba, ya hasta se me fue la onda. Que regularmente no afectan a la planta a la cual está produciendo, únicamente a la planta que están afectando. Cuando se produce un metabolito secundario con este tipo de riesgos, y ahorita vamos a ver a glucósidos y glucósidos cianogénicos, que suelen producir sustancias que para la misma planta podrían resultar tóxicas o no muy favorables, se suele tener almacenados o encasillados este tipo de metabolitos en vesículas. Algunos de ellos se almacenan en la vacuola y restringen su actividad de acuerdo al pH, hablando precisamente, por ejemplo, de los alcaloides, que restringían el pH del metabolito secundario y la actividad a un órgano que comúnmente suele mantenerse con cierto pH, ¿no? Si aumenta o disminuye, eso implica un daño o una acción en particular en la célula. Lo mismo sucede con estos, se mantienen en vesículas, se sintetizan, se guardan y se almacenan, por decirlo así, y en el momento en el cual hay un cambio en el pH, hay un cambio en potencial de membrana, hay una alteración, se desintegran estas vesículas, liberan el contenido y comienzan a afectar en el momento en el cual es lesionada la célula, ¿no? Entonces, eso de igual manera restringe la posible actividad con el organismo que la produce y de alguna u otra manera mantiene un control de aquello que está produciendo, ¿vale? Entonces, lo mismo sucede con lo que vamos a ver ahorita, jóvenes, no sé si anden por ahí ya los de glucósidos y glucósidos cianogénicos. Sí, profe. Vale, pues compartan su pantalla y háblenos al respecto. Todo suyo, el espacio. Enséñenos que se peinaron hoy, que se bañaron. ¿Ya se ve? Que se pusieron guapos. Sí, ya se ve. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros les vamos a hablar sobre los glucósidos y glucósidos cianogénicos. Bueno, los glucósidos son compuestos que por descomposición hidrolítica dan glucosa u otras sustancias. En este grupo podemos encontrar las saponinas, los glucósidos cianogénicos, los glucósidos cardíacos y los glucosinolatos. Estos se incluyen en este grupo porque tienen una estructura muy similar con los glucósidos. Estos se producen en el metabolismo secundario de las plantas y se componen de dos partes. Una inactiva, que consiste en un azúcar o un glúcido, y otra parte activa, denominada glucón. Esta es la que se utiliza con carácter terapéutico y puede ser un alcohol o cualquier otra sustancia, componente orgánico. Bueno, estas dos porciones se pueden unir entre dos átomos de carbono o pueden participar átomos de oxígeno, y de esto dependerá la estabilidad que tengan frente a la hidrólisis. En este grupo presenta una gran diversidad y heterogeneidad debido a que la identidad de cada uno dependerá de la porción agrícola, que puede ser muy variable. Bueno, yo les voy a hablar sobre algunos de los glucósidos. Y bueno, primero tenemos a los glucósidos antraquinónicos. Y bueno, estos se distinguen porque tienen una aglicona derivada de la antraquinona. Generalmente se encuentran en forma heterocídica, o sea, que están unidas a azúcares como la glucosa o la ramnosa. Se encuentran en los géneros aloe, como lo estamos viendo, el que está ahí, o el ramos, que es un arbusto pequeño, y tienen un efecto laxante o purgante. También tenemos a los glucósidos fenólicos, y bueno, son compuestos derivados del metabolismo secundario que por hidrólisis se liberan en una glicona y una genina. Y bueno, como ya les mencioné,
la glicona tiene una estructura fenolínica simple. Y bueno, un ejemplo es la arbutina, que se encuentra en la guyuva o uva ursi. Y bueno, esta uva ursi es también un arbusto pequeño con frutos rojitos. Y bueno, tiene un efecto antiséptico. También podemos encontrar a los glucósidos alcohólicos. Y bueno, un ejemplo está la salicina, que se encuentra en las plantas del género Salix. Y bueno, esta al ser ingerida se convierte en ácido salicílico, que está relacionado con la aspirina. Tiene un efecto analgésico y antiinflamatorio. La siguiente, por favor. ¿Sí se escucha? Sí, voy, espérame. Gracias. Se trabó. ¿Recuerdan que le dije lo de los fallos técnicos? A veces sucede, no se preocupen. Sí, no puedo pasarla. Se trabó, no puedo hacer. A ver. Okay. Es esa, ¿verdad? La siguiente. Ya. Esa. Gracias. Y bueno, también tenemos a los glucósidos flavónicos, que podemos encontrar en estos podemos encontrar a la glicona, que es un derivado de los flavonoides. Es un grupo grande de glucósidos y tiene también un efecto antioxidante. Igual tenemos a los glucósidos cardíacos, o igual se les puede llamar glucósidos. Ahorita me acuerdo. Bueno, se encuentran en las plantas de los géneros Digitalis, Cicilla y Strophanthus, de la familia Apocynaceae. Bueno, un ejemplo podemos ver en el género Digitalis. De este se obtiene de las hojas de estos, y bueno, todos tienen la misma estructura molecular básica, o sea que consiste en una genina o aglicona como uno o más azúcares. Estos se utilizan en el tratamiento de enfermedades cardíacas como la arritmia, que son los latidos anormales, ya sean anormales, irregulares, ya sean muy rápidos o muy lentos del corazón. Y la principal propiedad de los glucósidos cardiotónicos, ya me acordé, cardiotónicos, es el incremento de la fuerza y la velocidad de las contracciones cardíacas. También tenemos a los glucósidos cumarínicos, y bueno, la glicona es un derivado de la cumarina. Y bueno, un ejemplo de es la apterina, que se utiliza para bloquear los canales de calcio. Y ya. Bueno, la siguiente. Voy, espérame tantito, volvió a pasar. No te preocupes. Ya, esa. ¿Sí es esa? Sí. En esta, pues nada más son ejemplos de diferentes, ¿cómo se llaman? De diferentes plantas que, bueno, contiene cada uno de estos. Sí, son diferentes, como los sulfurados, que, bueno, también lo pueden tener los rábanos, o los ajos, las cebollas y así, ¿no? Los curmarínicos, que está, pues, bueno, de nada más la biznaga, que es la única que
que conocemos y pues ya. Ya voy, ya le cambio. No, ¿por qué apareció esa? Ah, ya. O si no, así déjalo. Ya. Sí, ya apareció, ¿no? Sí, gracias. Yo les voy a hablar un poco más sobre los glucósidos cianogénicos. Bueno, estos glucósidos son toxinas vegetales que derivan de los aminoácidos y son producidos como metabolitos secundarios en las plantas con función de defensa. Estos glucósidos liberan cianuro o de hidrógeno o ácido cianhídrico. Esto pasa cuando se dañan mecánicamente, pues que podríamos ver como cuando, pues sí, cuando se los comen. El glucósido en sí no es tóxico. Lo que es tóxico es el ácido cianhídrico, que se libera cuando existe una hidrólisis enzimática, que ahorita les voy a explicar, y este actúa a nivel de citocromo oxidasa y pues tiene consecuencias porque es inhibidor de la cadena respiratoria. Encontré un dato que decía que sería suficiente ingerir 100 gramos de una semilla cruda para tener consecuencias fatales, especialmente en niños y ancianos. Esto depende de las personas, pero pues en niños porque también tenía algo que ver con el peso y pues los niños son pequeños, entonces pues sí les afectaría. La siguiente, por favor. Voy. Y bueno, lo que les voy a explicar también un poco es la síntesis de estos glucósidos cianogénicos. Son sintetizados a partir de vectores de aminoácidos. Me parece que son 6 principales y entre ellos está tirosina, isoleucina y fenilalanina. Entonces, lo que sucede, aquí en la imagen podemos ver que hay un aminoácido y se da una doble hidroxilación en donde está el nitrógeno, tiene NH2, entonces se da una doble hidroxilación y después de eso se da una descarboxilación con eliminación, quedándonos con E-aldoxina, que son oxinas, pues sí, oxinas, puede ser aldehído o cetonas, en este caso son aldehídos, y después se da una isomerización pasando de E-aldoxina a Z-aldoxima. Posteriormente hay una deshidratación y hace que esto se convierta en nitrilo, y entonces en nitrilo hay de nuevo otra hidroxilación formando cianohidrina. Entonces a esta cianohidrina se le agrega un glucósido y ya forma el glucósido cianogénico. La siguiente, por favor. Y bueno, como les comentaba, el glucósido en sí no es tóxico. Lo que es tóxico es el ácido cianhídrico y esto se libera a partir de la interacción entre un glucósido cianogénico y una enzima hidrolítica. Y a este proceso se le conoce como cianogénesis. Es como lo que les acabo de contar de la síntesis, pero revirtiéndolo un poco.
lo que sucede es como que ahí también se muestra en la imagen, tenemos un glucósido cianogénico, entonces este glucósido hidrasa hace que se separe el glucósido de la cianohidrina y después cianohidrina liasa separa al ácido cianhídrico dejando al aldehído. Entonces, pues aquí es cuando se libera esta sustancia y se libera en forma volátil. Entonces, para que esto suceda, esta interacción, tiene que haber una ruptura de las células de la planta. Y esto, pues como les comentaba, sucede cuando, pues, por ejemplo, el herbívoro empieza a masticar esta planta, pues entonces se empieza a desprender el ácido y esto podemos encontrarlos en las almendras amargas, también en la semilla de las manzanas, me parece que igual leí que en la semilla del durazno. Y entonces, bueno, esto depende también hay distintos pues tipos de glucosa que se unen a la cianhidrina. Aquí tenemos unos ejemplos de la cantidad de ácido cianhídrico que tiene algunos, por ejemplo, las almendras amargas y el sorgo son como los que más tienen. Y después judía de lima y raíz de mandioca. Y por ejemplo el sorgo, pues es como, son granitos, de hecho es el grano de sorgo que el humano pues lo come, también se le da de comer para el ganado, y las almendras amargas que creo que todos las hemos comido. Y ya, la que sigue. Entre las funciones que tienen los glucósidos, sirven como protección contra la luz ultravioleta, sirven como protección contra los insectos y contra los hongos. Estos tienen funciones antioxidantes, ayudan a la atracción de los polinizadores, también les sirven como controladores de las hormonas vegetales, ayudan a la estimulación de la producción de nódulos con interacciones con la bacteria Rhizobium, ayudan a la raíz para la fijación de nitrógeno, pueden participar en procesos de inhibición enzimática. Aquí dice que son agentes alelopáticos, esto implica que ayuda a que varios genes se puedan regular de manera más fácil, sirven como defensa química contra herbívoros, que es lo que decía mi compañera, y también muchos glucósidos al ser hidrolizados, pues generan muchos residuos de glucosa que pueden ser usados para generar más metabolitos diferentes. Y un ejemplo de esto es el espino blanco, que tiene muchos glucósidos flavonoides. La siguiente, por favor. Y como importancia ya tendríamos por último que, en cuanto a nosotros, como importancia médica, tienen sustancias antiespasmódicas, antibióticos y anticoagulantes. Esto es a lo que decía mi compañera al principio, que ayudan al músculo cardíaco a que funcione mejor como contracciones. También tienen efectos inhibidores en las bombas de sodio y potasio con las ATPasas, en las membranas celulares, que pues están en las membranas, en las células cardíacas, para que pueda ayudar a una mejor contracción. Y pues ya, sería todo. ¿Listo, jóvenes? ¿Es todo? Pues hay un cuestionario que se hizo en Kahoot. No sé si quieran responder, ¿no? Y si quieren sus Les paso compañeros. el link. Bueno, no. Bueno, sí. Claro que quieren sus compañeros. Es su asistencia del día de hoy. Bueno, entonces, espérenme tantito. Vale.
Ok, por aquí les paso el pin de el juego. Sí saben dónde, ¿no? Es en Kahoot, o si no también les paso el link. A ver, permítanme. Ay, me caga esa cancioncita. Listo. Entonces ya nada más entran a ese link que les mandé con ese numerito y ya. Bueno, voy a compartir mi pantalla. No, espérense, déjenme ver cuál. Esta. ¿Ya están todos en el juego? Creo que no. Yo ya estoy. Ya, vale. A ver, faltan, ¿no? Sí, todavía faltan. A ver, jóvenes, vayan acá. Si no, voy sacando a los que no estén. ¿Quiénes ven 10? Pues era un héroe de Cartoon Network, profe, que se transformaba con un reloj. Ya lo sé con el Omnitrix, pero ¿quién se puso ese seudónimo? Espere. Ay, esperen. Omnitrix. Yo ya me estoy metiendo, se me traba esta cosa y se está muy lento el internet. Espérame tantito, porfa. No te preocupes. Jueguen, no sean tan asociales. Son preguntas cortitas. Son 7 preguntas nada más, así que no está difícil. Espera, Solo es para ver si pusieron atención o no. Si reprueban, se van a final. Directo y sin escalas. ¿Dónde pongo el número que diste? Es que no le encuentro esto. Sí, mandé en el chat ahí el URL, el link o lo que sea. Ahí mandé. Sí, ya vi el número, pero no sé dónde meterlo aquí en la página. Sí, mira, aquí donde dice kahoot.it, lo metes en este. Bueno, usted me dice cuando empecemos, profe. Si quiere ya, ¿Ya? pues ya nadie más se quiere agregar. Bueno. Entonces,
Siguiente. Y bueno, ya son todas. Felicidades a, a Fabián, a Iván Falcón y a ver, el primero, ¿quién fue? Alejandro Vaz. Ya tiene su punto. Vale, María Isabel se va a encargar de darle su punto. En el recurso. Curse. Y bueno, ya sería todo. Vale. Solo una anotación en la última pregunta. Ya son glucósidos, eran glucósidos. No, regularmente están presentes en toda la planta. Ahora sí, como dicen todos los biólogos, depende de la especie. Se caracterizan por estar más en semillas. Suelen almacenarse en mayor medida en semillas. No obstante, pueden estar en hojas, en tallos, en meristemos, en flores, ¿vale? En raíces también, para evitar vivoría en esas regiones. ¿Alguien tiene dudas, jóvenes? ¿No? Bueno, les agradezco al libro de Biología de la Conservación y a la señorita María Isabel que prendieron su cámara y a Ariadna, todos muy guapos y sonrientes. Gracias por la presentación. ¿Vale? A ver, la cuestión de los glucósidos y los glucósidos cianogénicos es bastante peculiar porque resultan derivar, como lo comentaban en la exposición, en algunos casos en productos sumamente tóxicos. Ya lo comentaba la compañera, ya les estaba dando hasta recetas, ¿no? Que bastaban 100 gramos de semillas de manzana para matar a aquella persona que tanto odiaban. Y es real, ¿no? Gran parte de los frutos de tipo pomo, las manzanas, los duraznos, las ciruelas, las peras, que suelen tener estas semillas un tanto más lignificadas en sus testas y que seguramente ustedes las han probado por error o por curiosidad, han masticado una semilla de manzana, una almendra de ciruela, se han dado cuenta de que tienen un sabor sumamente amargo. Ese amargor, pues obviamente es una señal de que no lo deben de consumir, porque este tipo de semillas suelen desprender derivados del cianuro de una forma bastante sencilla. Como lo comentaban las compañeras, en
en la reacción que ponían ahí en cadena, lo que sucede es que en el momento en el cual se lesiona este tejido, se exinde el azúcar, es decir, se pierde la parte que está anclada al azúcar y se desprende un gas volátil que es cianuro de hidrógeno o algún derivado, que al final de cuentas interactúa con los citocromos que son responsables en las mitocondrias de la respiración de los mamíferos y bloquean el transporte electrónico en este nivel. Entonces, literalmente te terminan matando de asfixia, este tipo de cuestiones, ¿no? Hay muchos casos en los cuales las personas por desconocimiento, por X situación, han consumido este tipo de semillas y van a parar al hospital o en los peores casos mueren, ¿no? Las almendras dulces que ustedes comen, que venden las semillas, suelen tener ciertas cantidades de cianuro. Afortunadamente, la gran mayoría de estas semillas suele perder esta propiedad cuando pasan por un proceso de cocción. Entonces, regularmente las almendras, las nueces, todo este tipo de semillas que ustedes consumen, cuando llegan hasta sus manos ya fueron previamente tostadas o cocidas o horneadas, ¿no? Entonces, este proceso va a permitir que se pierda esta actividad del metabolismo secundario de las plantas y que en el momento en el cual ustedes lo consumen no tenga ese sabor amargo, sino un sabor un poco más dulce, precisamente por esta situación, ¿no? Se desprende el cianuro, se queda el glucósido y la semilla adquiere este sabor un poco dulcecillo, ¿no? Entonces, hay casos, por ejemplo, seguramente muchos de ustedes, o si no es que todos, conocen los capulines, este pequeño fruto que se da en la zona centro y del Valle de México, entre Puebla, Tlaxcala, el Estado de México, esta región central, suele ser característica porque hay este árbol de forma silvestre en el campo. El fruto, pues es una drupa, ustedes lo conocen, una bolita de sabor dulce, pero en esta región central de México se suele consumir la semilla o en algunos poblados suelen almacenar la semilla posterior a que se comieron la fruta, la lavan, la dejan secar y posteriormente la tuestan con sal, así como si fuesen pepitas o semillas de girasol. Y la gente, como la semilla en el momento en el cual está en el comal se abre por la salida de vapor de agua, es más fácil romperla con los dientes y consumir la pequeña almendra que viene adentro. Lamentablemente o afortunadamente, no lo sé, esta semilla contiene altas cantidades de cianuro. Entonces, a pesar de que se lleva por un proceso de cocción y eso disminuye un poquito a los glucósidos cianogénicos que hay presentes, en la mayoría de los casos no se logra eliminar el 100% de este tipo de productos. Y si las personas constantemente comen o mantienen la ingesta de este tipo de semillas, suelen derivar en problemas de sangre, problemas cardíacos, problemas de toxicidad que los llevan a parar al hospital, ¿no? Que tienen vómitos profusos, que les da cefalias, que un sinfín de cuestiones asociadas al consumo de estas semillas. Afortunadamente, no se suelen vender tanto. No a todos les agradan porque tienen cierto sabor amargo y suelen ser botanas que se venden únicamente por temporada, es decir, de junio, julio, que es donde tenemos lluvias, a agosto, septiembre, que es cuando se acaba la producción de estos árboles. Entonces, no les da, digamos, que la vida para estar consumiendo tanto este tipo de productos y el poco cianuro que llega hasta el sistema digestivo de las personas regularmente se suele metabolizar y no pasa a mayores, ¿no? Seguramente algunos de ustedes han consumido, yo en lo personal lo he hecho, saben, agradables, pero pues hay que mantenerse un poquito a raya con qué tanto consumimos o nos vamos a parar al hospital. Hablando de los glucósidos, pues también tenemos representantes fuertes, como me viene a la memoria los estebiósidos. Los estebiósidos, esta
esta molécula que hoy en día se ha puesto tan de moda y que ocupan tanto como sustituto del azúcar o como endulcorante en los productos que consumimos, intentando restringir un poquito más el uso de azúcares de caña que utilizamos. Es una molécula más sencilla, es una molécula que tiene un gran sabor, que hay quienes lo aman, hay quienes no aman a la stevia o porque es muy azucarada o porque deja ese regustillo amargo o esa sensación extraña en la boca por la forma en la que se asocia a las papilas, pero que al final de cuentas es toda una industria que hoy en día se encuentra en desarrollo. Hace tiempo yo estuve trabajando en conjunto con el doctor Gerardo Ortiz y otra doctora en Yautepec, Morelos, en el CEPROVI del Politécnico. Estuvimos trabajando con stevia. Bueno, nosotros les apoyamos porque nos solicitaban, ellos estaban haciendo una investigación en la cual intentaban determinar qué tanto afectaban las condiciones fotosintéticas a la producción de este tipo de metabolitos secundarios. Es decir, si la intensidad de luz, si el fotoperiodo y el consumo de CO2 estaban repercutiendo directamente sobre la síntesis de este tipo de glucósidos. Y obviamente sí, al final de cuentas, si son derivados del metabolito secundario, del metabolismo primario, a mayor actividad fotosintética y mayor consumo de CO2, es muy probable que nosotros tengamos una mayor síntesis de este tipo de compuestos. Y más hablando de algo que es un azúcar, ¿no? Que es uno de los principales derivados de la fase oscura de la fotosíntesis. Entonces, estaban evaluando cómo estas distintas condiciones en esa región permitían o no una mayor síntesis en planta de este tipo de azúcares. Entonces, porque hoy en día esta cuestión de industrializar la producción de stevia se está dando de manera muy acelerada porque afortunadamente hoy en día los gobiernos ya están cediendo un poquito más en el consumo de este tipo de productos. Hace algunos años se les satanizaba un poquito y decían que tenía cierta actividad carcinogénica, pero seguramente era una cuestión mediática porque el intentar implementar este tipo de endulcorantes en una industria que toda la vida se ha regido con azúcar de caña, pues digamos que desbarranca o pone en riesgo toda un sistema económico que se ha mantenido por muchos años, ¿no? Y más en México, que es uno de los principales consumidores de azúcar. Entonces nos platicaban estas personas que hoy en día la problemática está centrada ahí, ¿no? Que con cultivos pequeños, debido al sabor de este endulcorante, se puede producir una gran cantidad de materia prima porque se necesitan cantidades muy mínimas para endulzar un vaso de café o un vaso de algún jugo, de algún alimento, ¿no? Inclusive estas personas que lo cultivan de forma artesanal, por decirlo, en sus casas, han ido cambiando del consumo de azúcar al consumo de stevia, únicamente añadiendo las hojitas a su café, ¿no? Si alguno de ustedes ha tenido la fortuna de probar stevia, tú le arrancas una hoja a la stevia, la metes en tu lengua y te aborda ese sabor tan dulce, ¿no? Entonces la gente lo ha comenzado a utilizar, pero la problemática está centrada en esta, que si ustedes van al supermercado y compran un refresco, unas galletas, un pan o inclusive los sobrecitos de la misma stevia, siempre trae cierto porcentaje de stevia adicionado con azúcar de caña o adicionado con otro tipo de azúcares. Entonces resultan no ser tan benéficos para las personas porque al final de cuentas se disminuye el consumo de azúcar, pero sigues consumiendo azúcar o glucosa en la forma en la cual nos hace daño, ¿no? En la forma en la cual nos causa diabetes, nos causa hipertensión. Entonces, sí, pero al final de cuentas, la industria intenta mantener este 50-50 entre una industria y otra. No podemos dejar que una entre de lleno porque nos estaría quitando la chamba, ¿no? Además de que hay personas a las cuales, y a mí en lo particular no me gusta este tipo de endulcorantes porque sí dejan un sabor extraño en la boca. Pero es todo una
industria, tanto para la investigación como económica, que está hoy en día en crecimiento y que muchas personas le han estado apostando por muchos años a la producción de estebiócidos o de glucósidos similares que puedan funcionar de manera muy similar a lo que lo hace un azúcar un tanto más complejo. Si recordamos la glucosa y la fructosa de la cual hablamos en la unidad 4, pues a pesar de que se fragmentan para poderse transportar a lo largo del tejido de la planta, siguen siendo moléculas complejas, moléculas grandes. Si los comparamos con la estructura que tiene la stevia, con la estructura que tiene algunos de los metabolitos que hemos estado viendo en esta exposición, pues son estructuras un tanto más simples, ¿no? Son moléculas más livianas. Entonces, interactúan mejor con los productos a los cuales se les agrega y es inclusive un poquito más fácil extraerlos, ¿no? Y tener pocas cantidades que sin importar que sean pocas, tienen una buena repercusión como materia prima en la industria. Entonces, muchos le están apostando a eso, pues va a depender de qué tanto lo permitan, porque ha habido muchos estudios alrededor de estas cuestiones y se ha visto que a pesar de ser un glucósido, no interactúa de la misma manera en nuestro metabolismo. Es decir, no ocasionan diabetes, no ocasionan hipertensión, ya se descartó esta cuestión de que sean carcinogénicos. Entonces, todo apunta a algo bueno y hoy en día se realiza investigación en torno a estas situaciones, ¿vale? ¿Alguien más tiene dudas acerca de los glucósidos y glucósidos cianogénicos? No, profe. ¿No? No, profe, sin dudas. Y hablando ya como punto extra, hablando igual de los glucosinolatos, pues suelen ser estructuras que están presentes o muy presentes en la mayoría de los vegetales que consumimos. Son compuestos que están muy presentes en las coles, en el brócoli, en la coliflor, en los rábanos. Este tipo de verduras que comúnmente los niños no se quieren comer porque tienen un mal sabor. Ese mal sabor es precisamente derivado de los glucosinolatos que se están desprendiendo en el momento en el cual lo masticas. Si tú compras una col, la col no huele tan feo. Cuando la cortas y la picas y la pones en la ensalada, comienza a desprender este aroma tan peculiar y después de un tiempo se fermenta, ¿no? Derivado precisamente de la liberación de los glucosinolatos hacia el exterior y de algunas cantidades de este compuesto volátil que nos comentaba la compañera, ¿no? Entonces, si no le gusta al niño, a la niña, así como anuncio comercial, si no le gusta al niño o a la niña, pues tiene una razón de ser, pues es un disuatorio alimentario y está cumpliendo su razón, ¿no? No quiere que se lo coma porque implica un riesgo para la planta. Obviamente, pues obligan a comérselo a los niños porque tiene otros beneficios en cuanto a la salud, ¿no? Y listo, jóvenes. ¿Alguien más tiene dudas de los temas, de lo que vamos a ver en el examen y esas cuestiones? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? No, profe.